Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de inteligencia estratégica. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros a José Miguel Palacios, que es coronel del Ejército de Tierra, doctor en Ciencia Política, es también autor frecuente en Global Strategy y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la inteligencia. José Miguel, bienvenido. Bien hallado, Javier. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos el gusto de tenerte pues, con nosotros en la página web frecuentemente, además con análisis siempre muy incisivos y muy creativos también por los temas que sueles escoger. Y la verdad es que tenía muchas ganas de grabar contigo pues, este episodio, porque además este episodio, al igual que ocurre con otros que hemos ido publicando, este abre terreno. O sea, vamos a empezar una serie pues salteada, o sea, iremos intercalando distintos temas, como ya estamos haciendo pues con Gran Estrategia o con temas de estudios estratégicos, historia militar, pues ahora con inteligencia. Entonces, la verdad es que me hacía mucha ilusión hablar contigo de esta cuestión, de los fundamentos de la inteligencia, porque es un tema que tú conoces bien, porque bueno, has trabajado en este ámbito, y luego porque además impartes docencia sobre inteligencia, con lo cual, pues yo creo que lo tienes muy bien estructurado y seguro que va a ser muy didáctico lo que nos presentes. Así que, bueno, que muchas gracias de verdad. Gracias a ti por invitarme. Entonces, si te parece, con esta idea de presentar algo que por un lado es sí, básico, vamos un poco a los fundamentos, pero al mismo tiempo parte de los que nos escuchan, nos consta, pues son gente que ya trabaja estos temas y que lo conoce, de modo que vamos a procurar combinar lo divulgativo por un lado y luego también pues aprovechar de los conocimientos profundos que tú tienes sobre esta cuestión. Pero claro, una pregunta aquí de entrada es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia estratégica? Pues es complicado. Inteligencia estratégica en principio tendría que ser inteligencia que se elabora para el nivel estratégico de decisión, lo que nos lleva a dos problemas. El primero, definir antes qué es inteligencia y el segundo, definir cuál es el nivel estratégico de decisión. Entonces, el primero sobre qué es inteligencia. Aquí en España tenemos la tradición de decir que inteligencia es información elaborada, básicamente, ¿no? Pero que es una tradición, una costumbre que cuadra mucho con la tradición norteamericana. El famoso libro de Sherman Kent de finales de los años 40 sobre inteligencia estratégica empezaba con una frase lapidaria: la inteligencia es conocimiento, que es magnífico. Inteligencia es conocimiento. Yo creo que es difícil explicarlo mejor en menos palabras. Lo que pasa es que en muchas tradiciones la inteligencia no es conocimiento, sino es simplemente información. Es un tipo particular de información. Digamos, en tradición rusa y soviética, la inteligencia es información secreta, difícil de obtener, que no está al alcance de cualquiera. La tradición británica es muy parecida. En la tradición británica, la inteligencia es un tipo particular de información. En cambio, en la tradición norteamericana, y nosotros en España estamos próximos a esta idea, la inteligencia es conocimiento. Y no todo el conocimiento, explicaba Kent, y creo que tiene razón, es un tipo particular de conocimiento que se pone al servicio de un tipo particular de clientes en un tipo particular de proceso, que es el proceso del cliente, en este caso estratégico, y el proceso de toma de decisiones. Y llegamos al segundo problema, que es definir qué es el nivel estratégico. Lo digo porque estamos hablando continuamente de estrategias, vamos a elaborar estrategia para tal, para cual, y al final esas estrategias muchas veces, a mí por lo menos me parece que tienen muy poco de estrategia, que son poco más que simples cortapega de diversas acciones puntuales y que lo que no tienen es una idea de conjunto que te permita ver cómo puedes avanzar hacia tus objetivos por medio de toda una serie de acciones que tú emprendes, ¿no? Entonces, la inteligencia estratégica yo entendería que es la inteligencia que se elabora para
el nivel estratégico de toma de decisiones, que en el plano político, pues para aclararnos, yo diría que es la inteligencia que se elabora en apoyo del gobierno, y en el plano militar, pues quizá en apoyo de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. O sea, que cuando hablamos de inteligencia estratégica no es, por tanto, sinónimo, por ejemplo, de lo que en España sería el Centro Nacional de Inteligencia o en Estados Unidos la Agencia Central de Inteligencia. O sea, es decir, una inteligencia para el nivel político estratégico, o sea, presidencia de gobierno, presidencia de los Estados Unidos, sino el máximo nivel de toma de decisiones. Por lo tanto, sí que se podría aplicar al ámbito militar, o sea, inteligencia estratégica separada, y ahí que es quizás más fácil también, porque está ese nivel operacional y el nivel táctico y es pues, un término común, ¿no? en el trabajo de las Fuerzas Armadas, que en efecto, ¿no? El CIFAS como tal, entiendo, o sea, el CIFAS es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en España, que ellos hacen inteligencia estratégica y que está bien utilizado el término inteligencia estratégica en ese contexto, ¿no? Pues yo creo que en el mundo real los servicios reales cubren los diversos niveles, ¿no? Efectivamente, la CIA, por ejemplo, puede que haga, vamos, estoy convencido de que hace mucha inteligencia estratégica, pero también mucha de la inteligencia que produce la CIA es de utilidad a niveles más bajos, a nivel operacional o a nivel táctico. Y lo mismo se puede decir de los servicios que nosotros conocemos en nuestro entorno, ¿no? Si a alguien le piden, a un servicio de inteligencia, le piden información sobre una evaluación del riesgo que amenaza a un determinado despliegue o a una embajada en un determinado país, pues esa evaluación es inteligencia, pero es inteligencia táctica, claro. En principio, pues estamos hablando de un riesgo para una pequeña unidad diplomática o una pequeña unidad militar, ¿no? Pero ese mismo centro muy probablemente también tiene capacidad para apoyar en el nivel operacional y a menudo también en el nivel estratégico, ¿no? O sea que el tema de centros que estén especializados, órganos de inteligencia que solamente hagan inteligencia estratégica, creo que eso es más raro, ¿no? Creo que se intenta cubrir todos los niveles y que de hecho entienden que una de sus fortalezas, uno de los puntos que les dan credibilidad para actuar en el nivel estratégico es ser capaces de apoyar en niveles más bajos, ¿no? Eso de tener un conocimiento muy granular de cuál es la realidad sobre el terreno. Y luego, otra cosa que comentabas en la definición, que me parece muy interesante en resaltarlo, es esa orientación práctica, esa orientación a la acción. Es decir, que ahí sí que habría, por ejemplo, una diferencia con el conocimiento del ámbito académico, el conocimiento científico, porque en las universidades, por ejemplo, pues tenemos en cierto modo el lujo de no tener que tomar decisiones en base a los resultados de nuestra investigación y por lo tanto, bueno, de ahí se pueden extraer ideas que luego pues alimenten políticas públicas, planeamiento estratégico y demás, pero, a ver, un desafío, y esto me gustaría confirmarlo contigo, que tiene la inteligencia estratégica es que muchas veces no puede contrastar empíricamente sus conclusiones, ¿no? Sino que son estimaciones de lo que podría pasar sobre las consecuencias de una determinada decisión o que luego muchas veces, por la complejidad de los asuntos que trabaja pues un órgano que hace inteligencia estratégica, no tiene la capacidad de contrastar empíricamente. Es decir, falta información porque tienes una parte que te la oculta o porque simplemente no se puede acceder a ella, ¿no? No, sí, creo que has dicho una cosa muy interesante, que es lo de la diferencia entre el trabajo que hace un académico y el trabajo que hace un analista de inteligencia. Y yo estoy profundamente de acuerdo. Claro, ahí está la diferencia. Ambos producen conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento académico es un conocimiento general y que tiene como finalidad básica, pues eso, es el conocimiento por el conocimiento, es que profundizar en nuestra comprensión de determinadas realidades, y el conocimiento que genera la inteligencia es aplicado. Y además, claro, el problema no es solo el no ser capaz de confrontar determinadas hipótesis que puedas tener o de validarlas. El problema es que es la falta de tiempo. El problema Claro. muy a menudo es que, claro, tú en realidad trabajas para un determinado
órgano o una determinada persona. Y si esa persona u órgano tiene que tomar una decisión en un determinado plazo, pues ya está. Ese es el plazo del que dispones, porque toda información, todo conocimiento que generes más tarde será completamente inútil. Entonces, ese tema de la presión del tiempo es importante, el conocimiento aplicado es importante. Un tema que también aludías tú, creo que también es importante en inteligencia estratégica, muy a menudo, o en determinadas escuelas, muy a menudo lo que se busca es intentar comprender el futuro. Que claro, comprender el futuro es muy complicado. Desde luego, preverlo es imposible, ¿no? Porque cuando prevés el futuro, tienes que tener en cuenta que hay toda una serie de variables que van a interactuar, se crean complejidades y eso está fuera de nuestro alcance llegar a ver en qué dirección va a evolucionar fuera de casos muy sencillos, ¿no? Pero claro, en muchas ocasiones precisamente el cliente estratégico lo que quiere es limitar un poco el margen de incertidumbre en el que se mueve. Y el margen de incertidumbre sobre todo se refiere al futuro. También es verdad que yo creo que hay un par de escuelas muy distintas en este aspecto. Hay una escuela norteamericana que dicen que los norteamericanos en inteligencia se han movido a golpe de sorpresas, de que cada vez que se han llevado una sorpresa muy desagradable, digamos Pearl Harbor en el 41 o las Torres Gemelas en el 2000, ¿qué fue? ¿En 2001? 2001, sí. 2001, pues entonces, claro, ellos han dicho, oye, es que esto tendríamos que haberlo detectado, ¿no? Y para los americanos es muy importante que la inteligencia sea capaz de anticiparse a determinadas amenazas importantes para ellos, ¿no? Y claro, eso nos lleva ya al terreno del futuro, que el terreno del futuro y la futurología es complicado, ¿no? Entre los británicos, eso es una escuela muy distinta, que los británicos tienden más bien a concentrarse en la comprensión del presente. La idea es que, claro, que si sabes exactamente dónde estás, pues en un plazo de 1 hora, pues sabes que estarás como mucho si vas andando a 4 kilómetros y pico de donde estás en estos momentos, ¿no? Para ellos es importante determinar dónde estás, comprender la realidad y el tema de la capacidad de prever el futuro, de anticiparlo, ellos son un poquito más escépticos que los americanos al respecto, ¿no? Por eso quizá estas situaciones que han ocurrido de vez en cuando en los Estados Unidos, de grandes rasgadas de vestiduras porque les han sorprendido. En el Reino Unido ocurre un poquito menos. El problema, si te acuerdas, el problema de la guerra de Irak, el problema no fue entre los británicos tanto que fueran capaces de prever o no prever lo que Saddam Hussein iba a hacer, que eso más o menos nos resultó muy importante, sino el gran problema fue que no habían tenido una comprensión adecuada de cómo estaba funcionando el programa de armas nucleares o de armas de destrucción masiva de los iraquíes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, estos dos enfoques en inteligencia estratégica se dan y cada uno de los países pues quizá se encuentra un poquito más próximo del enfoque británico o un poquito más próximo del enfoque americano. Entonces, un primer reto que me da la impresión que tiene un órgano de inteligencia es hacer comprender a lo que los americanos llaman el cliente, o sea, el receptor de esa inteligencia, en qué consiste, ¿no?, la inteligencia y qué cabe esperar de ella. Es decir, que no se genere unas expectativas o vaya a esa inteligencia con unas expectativas que no son realistas, ¿no? Y pida a una institución que produce inteligencia pues lo que sencillamente pues, no se puede hacer. Claro, absolutamente. Ese es el principal reto de lo que se suele llamar cultura de inteligencia, que la clase política o en sentido más amplio todos los participantes relevantes en el proceso de toma de decisiones en sentido amplio tengan una comprensión de cómo funciona en ese sistema la inteligencia y qué se puede obtener de ella, qué se puede pedir de ella. En algunos países hay una comprensión muy sofisticada del papel de la inteligencia y en otros países, en cambio, no. Digamos, como los países anglosajones en general tienen una excelente comprensión del papel de la inteligencia y eso probablemente se debe a que los participantes en el proceso de toma de decisiones, altos funcionarios y tal, desde muy
pequeños, desde el comienzo de su carrera, han estado expuestos al contacto con la inteligencia y conocen bien cómo funciona ese mundo y qué se puede esperar de él. Hay otros países, en cambio, en que la inteligencia tiene un poquito más una función de nicho, de cubrir huecos que dejan otros organismos de la administración y tienden a realizar sus actividades de una manera un poquito más cerrada, lo que implica que los participantes en el proceso de toma de decisiones las conocen menos, entienden peor las posibilidades y las limitaciones de la inteligencia y en ocasiones pueden llegar a tener expectativas poco razonables de lo que pueden recibir de ella. Sí, esta cuestión me parece interesantísima, ese término que has empleado, ¿no? El de cultura de inteligencia. Porque claro, eso también es generalizable más allá de las élites políticas, ¿no? O sea, de las élites políticas primarias, de aquellos que toman las decisiones. Y pronto se podría extender a, por ejemplo, medios de comunicación, otro tipo de élites secundarias, de aquellas que influyen en los que toman las decisiones. Al final, al debate ilustrado, podríamos llamarlo, ¿no? Sí. de una sociedad. O sea, que la sociedad entienda para qué sirven los servicios de inteligencia, en qué contribuyen para la gran estrategia de un país. Tenemos un episodio sobre gran estrategia de España y, bueno, pues ahí es esencial. Si uno quiere diseñar una gran estrategia de país, ese país tiene que tener una visión de cuál es su lugar en el mundo, de entrada, cuáles son los riesgos y amenazas, cuáles son las oportunidades, tener una comprensión del entorno, tanto externo como luego interno de sus capacidades. O sea que ahí entiendo que la inteligencia, claro, es esencial y eso, todos aquellos que contribuyen al diseño e implementación de una gran estrategia de país deben conocer qué aporta en ese sentido pues la inteligencia. Sí. A mí me estaba acordando ahora del trabajo que hizo Antonio Díaz Fernández hace unos años, que hablaba precisamente sobre esto, sobre de qué manera, de la contribución de la inteligencia a la política exterior española y de qué manera los clientes de inteligencia en este ámbito recibían las aportaciones de la inteligencia. Mi impresión, que no sé si compartes, mi impresión era que la mayor parte de la gente que había entrevistado a Antonio tenía una idea una idea bastante vaga del valor de la inteligencia y que no me daban la impresión de que para ellos la inteligencia hubiera sido un input importante en su trabajo diario, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con lo que decías antes de que el cliente, por utilizar esta terminología anglosajona, debe tener una comprensión clara de qué es lo que puede esperar y debe tener de forma que sus expectativas no queden defraudadas, de forma que lo que vaya a recibir sea algo más o menos en línea con lo que él sabe que puede recibir y entonces teniendo un producto familiar, un producto ya conocido, pues entonces sepa jugar con él. Y eso ocurre en algunos casos mejor y en otros peor. Y por ir avanzando un poco en este tema tan fascinante, aquí la siguiente pregunta sería, ¿cómo se produce la inteligencia? O sea, al final la inteligencia es el resultado de un proceso, ¿no? Que bueno, es un término muy criticado, ¿no? Y cuando te introduces en temas de inteligencia, lo primero que te dicen es que el ciclo de inteligencia está obsoleto, no sé qué y demás, pero al final todo el mundo lo sigue empleando, al menos en clave didáctica, o sea, como una primera aproximación a cómo se elabora la inteligencia. Entonces, pues aprovechando eso que te tenemos con nosotros, ¿qué nos dirías al respecto? De entrada, si sigue siendo útil esta idea del ciclo de inteligencia y si te parece, pues ahora vamos ya hablando de cada una de las fases del ciclo. Hombre, yo estoy muy de acuerdo contigo. El ciclo de inteligencia probablemente sea un enfoque anticuado porque efectivamente está relacionado con una organización de la producción industrial que no es la actual ya. Probablemente sea excesivamente simple para representar las interacciones que representan ahora, que están ahora incluidas en el proceso de inteligencia, pero yo lo sigo encontrando muy útil. Yo, desde luego, en mis clases lo empleo siempre y lo empleo porque el ciclo de inteligencia me permite
resaltar dos cosas que los alumnos no siempre a primera vista lo tienen claro, ¿no? La primera de ellas, el alumno muchas veces se centra en la inteligencia, en lo que es la inteligencia dentro de la inteligencia, y tiene menos en cuenta que la inteligencia al final es un servicio a un cliente, es una generación de un conocimiento para alguien, y que lo importante allí es que ese conocimiento responda a las necesidades de ese alguien y que funcione bien la transmisión, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el ciclo de inteligencia para subrayar el papel de la importancia de la fase de dirección, la fase en que el cliente se relaciona con la organización de inteligencia y formula sus necesidades. Y que entonces, dependiendo de lo bien que el cliente formule sus necesidades, el resultado será mejor o peor. Y entonces, claro, esto nos lleva también de nuevo al tema de la cultura de inteligencia. Necesitamos un cliente que sepa mucho de inteligencia para que sea capaz de formular de una manera adecuada sus necesidades. Si el cliente no conoce bien o no entiende bien cómo funciona la inteligencia, pues tendrá unas expectativas no realistas y pedirá cosas que no puede pedir, o simplemente pedirá 4 vaguedades dentro de las cuales entra absolutamente todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba el ciclo para empezar con la dirección y recordar a los alumnos, dice, mira, es que el cliente es súper fundamental, ¿no? Y luego otra fase del ciclo que a veces prestamos menos atención y que yo siempre les digo a los alumnos que es súper importante es la última, la de diseminación. Y en el tema de la diseminación, pues eso, recordar que el conocimiento que hemos generado no es para nosotros, es para alguien, ¿no? Y que tenemos que transmitirlo a ese alguien de tal manera que no se pierda calidad, ni claridad, ni intensidad en la señal, que siempre en cualquier transmisión de cualquier cosa, pero en particular de conocimiento, algo se pierde con cada transmisión, ¿no? Pues ver cómo hacerlo de tal manera que lo que se pierda sea lo menos posible, ¿no? Y luego, dentro, aunque está fuera de los ciclos clásicos, a mí me gusta también mucho la fase de feedback, o la fase o la función de feedback, simplemente porque al final transmitir al alumno la idea de, mira, en esta vida puedes tener ideas estupendas, regulares, malas, pero la manera de corregir lo que estás haciendo es recibir continuamente feedback. Si lo que tú estás haciendo no le está sirviendo de nada al órgano para el que lo estás haciendo, pues si hay un buen servicio de feedback tendrás oportunidad de corregirlo, ¿no? Y entonces, estas cosas que están en el ciclo y que no son aparentes a primera vista y que por eso me parece que es útil que el ciclo se utilice a estos efectos. Obviamente, cuando llegamos a la realidad, la vida es mucho más complicada y a mí me parecería que sería malo que un servicio de inteligencia real utilizara el ciclo para estructurar sus procesos. En realidad, la inteligencia moderna tiene que ser muy distinta, tiene que ser mucho más compleja de lo que representa el ciclo, pero sobre todo efectos didácticos me parece una muy buena aproximación. Y entrando ya en las distintas fases, claro, aquí depende de la fuente que consultemos. En España, por ejemplo, la página web del CNI, ahí recoge el ciclo con 4 fases, la fase de dirección, obtención, elaboración y difusión. En Estados Unidos es más común subdividir la de obtención en procesamiento, o sea, en recolección y luego procesamiento, con lo cual al final salen 5 fases. Pero vamos, es lo mismo, ¿no? Porque sencillamente en el caso de España, pues obtención incluiría tanto la recolección como el procesamiento antes de pasar esa información ya inteligible a los analistas. Entonces, ¿te parece que sigamos ya fase por fase viendo, o sea, destacando algunos puntos de cada una de ellas? Bueno, vamos. Entonces, en primer lugar está la fase de dirección y ahí la pregunta que me surge y también al hilo de lo que ha ido saliendo es lo siguiente. En la teoría es el decisor político o el decisor militar, si estamos en el ámbito militar, o ese cliente, el que establece los objetivos de inteligencia. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando vámonos, por ejemplo, al nivel, o sea, un servicio de inteligencia no militar, o sea, un tipo la CIA, el presidente de Estados Unidos no tiene unas directrices claras, es decir, no establece los objetivos. ¿Es la propia agencia la que presenta un borrador
del documento como tal y luego pues, ahí hay pues ese feedback y van puliéndolo. Es decir, ¿es un primer conocimiento experto el que sugiere sobre qué objetivos trabajar o el decisor político tiene unas ideas súper claras del mundo o un auténtico interés en la acción exterior, cosa que no hay que dar por supuesto, en las élites políticas? En el episodio de Gran Estrategia de España vimos que un gran problema que hay en nuestro país es que las élites políticas en general tienen escasa conciencia exterior, ¿no? de lo importante que es que un país no solamente reciba inputs desde fuera, sino que trate de influir sobre ese entorno. Entonces, así en genérico, o sea, sin centrarnos en ningún país, ¿qué ocurre en realidad? ¿Es una interacción entre ambos o cabe esperar que el decisor político realmente tome las riendas y sea el protagonista de la fase de dirección? Pues yo creo que hay todo tipo de casos. El tema de que un decisor sea capaz de elaborar con su equipo un documento complejo de planeamiento, pues en algunos casos ocurre y en otros no. En otros no, pues simplemente porque los equipos el equipo de planeamiento con el que cuenta pues cualquier presidente o primer ministro, aunque sea fuerte, pues tiene que cubrir muchas áreas y en realidad algo de entrar en los detalles de la formulación de unos requerimientos de inteligencia, pues eso exige un trabajo y exige un desarrollo que a lo mejor tienen problemas para hacerlo. Yo creo que muy a menudo en este tipo de cosas se pueden resolver mediante una elaboración dentro de la propia comunidad de inteligencia que luego es sometida a la aprobación del órgano político, ¿no? Que introduce sus correcciones, elimina cosas, añade cosas y sobre todo le da más importancia a algunas que otras. Yo en este aspecto lo que daría mucha importancia es más que a la elaboración de documentos de planeamiento, daría mucha importancia al aspecto informal. Quiero decir que en aquellos sistemas donde existe una proximidad importante entre el órgano de inteligencia y el órgano de toma de decisiones, pues en realidad el proceso tiende a ser mucho más informal y en muchos casos incluso puede ser un proceso que es absolutamente tácito, ¿no? En el sentido de que si el director de inteligencia o su equipo forman parte del proceso, pues en realidad en muchas ocasiones no necesitan que nadie les cuente qué es lo que se necesita porque ellos están allí, ¿no? Un caso muy característico sería la Unión Europea. En la Unión Europea, hombre, hay un proceso formal de priorización de determinados países o temas o tal. Bien, eso existe. Pero la realidad, quizá el punto más importante, es que el director de inteligencia está allí, forma parte de ese núcleo director del Servicio de Acción Exterior y entonces está al corriente de lo que se está haciendo, el porqué, de los objetivos, con lo cual él no necesita muchas veces que le digan qué tiene que hacer o qué se espera de la inteligencia, sino que lo absorbe porque es uno del equipo y siendo uno del equipo está perfectamente al corriente de cuál es el juego al que se está jugando, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto existen las tres posibilidades. La posibilidad de un planeamiento formal dirigido desde el órgano político, el planeamiento formal iniciado por el Servicio de Inteligencia y ratificado por el órgano político, y luego la interacción informal, que la interacción informal puede ser muy eficaz si la distancia entre inteligencia y dirección política es pequeña y la interacción frecuente. Claro, una condición necesaria para que esto funcione bien es que se dé esa comunicación, ¿no? Que es también muy interesante lo que señalas, ¿no? O sea, poner ahí el acento, porque no siempre existe, ¿no? Hay casos muy célebres en Estados Unidos, que además ellos son muy, en este sentido, a ver, no tanto transparentes, pero una cultura muy de abierto, ¿no? O sea, hay un debate académico muy rico sobre temas de inteligencia y revistas científicas que se dedican a esto porque hay mucho acceso a la información, ¿no? Y recuerdo
uno de los directores de la CIA, creo que era Casey, William Casey, de la época Clinton, que decía, pues no tengo mala relación con Clinton porque no tengo ningún tipo de relación con él. O sea, no, que en ese caso la CIA estuvo un tanto a ciegas de qué es lo que esperaba exactamente la Casa Blanca de ellos, ¿no? Por esa falta de comunicación o de interés. Claro. Eso, efectivamente, eso cambia mucho dependiendo de la relación que exista entre el nivel político y el órgano de inteligencia. Claro, ha habido, es que en eso te influyen un par de cosas. La primera cosa es que la dirección del órgano de inteligencia sea parte del equipo, ¿no? Y en la CIA no es exactamente ese caso, porque ellos han tenido, recientemente han cambiado de línea, pero durante mucho tiempo tenían la idea de que el director central de inteligencia debería ser una persona que trascendiera las administraciones, y no había la costumbre de cesar al director de la CIA cuando llegaba una nueva administración. Eso ha cambiado recientemente, pero esa era un poco la tradición. Entonces, claro, si tienes uno de los tuyos ahí en el equipo, pues evidentemente eso es una ventaja para facilitar que exista una proximidad entre el servicio y la dirección política. Lo que pasa es que luego también, como se trata también de lo que produce la CIA o los servicios de inteligencia es un asesoramiento o un conocimiento de tipo técnico y muy especializado, también una cosa que te da asiento alrededor de la mesa es el ser capaz de ofrecer lo que están necesitando en ese momento, ¿no? Y hay determinados casos en que sí, si efectivamente ofreces lo que estás necesitando, pues mira, creo que en The Religion of Duty decía McMaster que durante la administración Johnson el director de la CIA tenía una buena participación, un buen acceso, aunque en parte quizá era porque lo que él ofrecía pues era algo que era deseable y deseado por parte de los demás que estaban allí alrededor de la mesa, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, pasamos a la siguiente fase, la de obtención, que esta es la fase más conocida, ¿no? Ahí es donde entra el tema del espionaje, muy peliculera, muy de novelas. Es también la fase más cara, ¿no? Que quizás la que establece diferencias entre unos servicios y otros por los recursos que manejan. Y aquí, sé que este es un tema muy amplio, ¿no? Pero ¿qué aspectos destacarías de esta fase? Pues no lo sé, como dices, es un tema muy amplio. Yo creo que ahora mismo todos estamos muy interesados en las posibilidades técnicas. Y creo que es verdad que no se puede olvidar por completo otros tipos de obtención, pero lo que marca en muchos casos la diferencia entre servicios ahora mismo son las posibilidades de adquisición técnica. Y como dices, son muy caras. Una vez le oí a un señor que había sido el director del GCHQ diciendo que el 95% del gasto total en inteligencia venía de actividades de obtención técnica. Sí, que ese es como la NSA británica, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que sí, yo creo que es lo que ahora mismo marca la diferencia de calidad entre los servicios, con independencia de que se puede ser un muy buen servicio trabajando únicamente con procedimientos tradicionales, ¿no? Y hay algunos que lo hacen, ¿no? Pero bueno, en el mundo real creo que hay lo que está marcando la diferencia es precisamente eso, el tener acceso a unos medios técnicos muy sofisticados, mejores que los de los potenciales adversarios. Carísimos, carísimos. Esto es muy interesante porque me acuerdo con toda la cuestión del 11S, ¿no? que salía al principio. Esa comisión estuvo muy bien. O sea, el trabajo que salió de ella, el informe de la comisión, es un trabajo de referencia desde el punto de vista del terrorismo. En aquella época trabajaba en esos temas y era una fuente de información muy, muy interesante de cómo se planificó todo y demás, por la cantidad de gente que pasó en las comparecencias. Pero claro, una crítica que se hacía era quizás hemos pivotado mucho en la inteligencia de señales, de satélites y demás, y este tipo de amenaza, el terrorismo,
requiere inteligencia de fuentes humanas y además muy especializada en ciertas áreas geográficas y donde tenemos más dificultades de acceso, ¿no? Entonces, se criticó mucho la dependencia tecnológica de Estados Unidos a la hora de producir inteligencia. Pero ahora, conforme nuestras sociedades dependen cada vez más de los sistemas de comunicación, o sea, tecnología de información y comunicación, lo cierto es que lo premian todo y tener ahí el dominio de acceso, pues te da unas posibilidades que no voy a decir que anulan, porque sería ridículo, ¿no? Pero, o sea, decir que anulan la inteligencia de fuentes humanas, porque al final el objetivo se puede proteger sorteando ese tipo de técnicas, ¿no? O sea, teniendo una disciplina en cuanto al empleo de tecnologías. Pero lo cierto es que llegan muchísimo más que hace 20, 30 años. No sé si ahí habría una recalibración, ¿no? De cuál es cuál debe ser la dependencia del porcentaje, sabiendo que al final hay una sinergia, o sea, todas se apoyan mutuamente, pero que el futuro va por la tecnología, quizás. Sí, hombre, el tema es que tenemos que pensar un poco que esas magníficas conclusiones son de hace 20 años. Claro. Y que en 20 años han cambiado mucho las cosas. A mí me da la impresión, pero que a lo mejor no compartes, pero que los cambios que hemos visto en nuestro estilo de vida, incluso en la forma de pensar nuestra, en los últimos 20 años, son más profundos que los que habían ocurrido en los 50 años anteriores, que realmente han ocurrido muchas cosas y la forma en que vivimos es muy distinta. Total que creo que sí, que ahora mismo un país que tenga unos buenos medios tecnológicos tiene muchas más posibilidades que hace 20 años. Ahora, una cosa que te ocurre siempre, y esto es al final, la inteligencia es una variante de enfrentamiento. La inteligencia siempre trabaja en un entorno en el que hay un competidor. Si no existe el competidor, no hay ninguna necesidad de inteligencia, ¿no? Entonces, el problema con todo esto es que el competidor intenta buscar ventajas asimétricas. Entonces, si tú eres enormemente poderoso en medios de obtención altamente tecnificados, un competidor que no tenga esas cualidades puede intentar buscar la manera de ser efectivo siguiendo una estrategia totalmente distinta. Entonces, sí, esas cosas se dan. Se necesita gente que comprenda bien cómo es el juego y gente que esté dispuesta a utilizar en su favor las asimetrías. Una cosa que yo no sé si te gusta ver los programas de catástrofes aéreas. Es un tema que me encanta, ¿no? Y no por la catástrofe en sí, que obviamente lo paso muy mal viendo las tragedias de esa pobre gente, pero una cosa que me parece muy ilustrativa desde el punto de vista de inteligencia es ver que muchas de las últimas catástrofes aéreas te vienen por la excesiva tecnificación de los medios modernos, de los aviones modernos. Básicamente el problema está que los pilotos automáticos y otros sistemas de vuelo son tan tecnificados que muchos pilotos reales no comprenden cómo funcionan. Saben lo que tienen que hacer, pero si se presenta un problema inesperado, un problema no previsto, pues eso alguien que esté habituado a procedimientos manuales sabría encontrar la solución. Pero en el momento en que has hecho tu vida excesivamente dependiente del apoyo de máquinas, pues de máquinas cuyo funcionamiento profundo no comprendes del todo, pues entonces es mucho más difícil. Y yo creo que eso en alguna medida puede ser una vulnerabilidad de algunos sistemas hipertecnificados de obtención. Dicho esto, el mundo actual, la inteligencia actual tiene que ser muy tecnificada y si quieres jugar en primera división, haciendo un papel decente, tienes que invertir en medios sofisticados de obtención. Hay un desafío que se presenta y esto no sé si será, o sea, si esto está en el ámbito público, ¿no? Es cómo tener garantías de que los sistemas que tienes no tienen una puerta trasera, es decir, salvo que los hayas diseñado tú y eso está al alcance de muy pocos países, ¿no? O sea, los sistemas que utilizan los servicios para obtener inteligencia, pues muchas veces son de fabricación extranjera, ¿no? Con lo cual me imagino que será un reto también, ¿no? Bueno, no es mi tema, o sea que no tengo un criterio propio. La única cosa que también, mira, en esta vida todo lo que haces deja huella.
Y en el tema de las operaciones de inteligencia, muy a menudo la cuestión es que la bandera no se vea mucho, ¿no? Claro, Claro, el tema, cualquier cosa que hagas, pero cualquier cosa que hagas va a dejar alguna huella. Y supongo que en algunos casos es mejor evitar dejar una huella nacional muy clara y tal, pero vamos, ya te digo que no es mi tema y no tengo una comprensión muy elemental de esas cosas, ¿no? mm, Como una comprensión, como decimos ahora en los currículum, una comprensión a nivel usuario. es que es un tema ya hiper especializado, sí. Y además donde cada vez hay una mezcolanza entre el ámbito ya de inteligencia y el ámbito que no tiene que ver con inteligencia, pero que al final hace trabajo de inteligencia, ¿no? Me refiero pues a las grandes tecnológicas, que tienen un acceso a la información de la ciudadanía y de los gobiernos y demás que bueno, que ya le gustaría a la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Pero en efecto, esto es un tema súper especializado Eso para un técnico, para alguien que sepa, ¿verdad? totalmente. Pero otra cuestión que me gustaría preguntarte es, dentro de estos sistemas de obtención, uno que es menos dado a las películas, pero que es esencial, es el de la colaboración entre los distintos servicios de inteligencia. Porque, claro, al final las amenazas muchas veces son compartidas o no son compartidas, pero hay bueno, pues acceso a una información que a lo mejor le viene bien a otro y ese otro tiene algo que a ti también, con lo cual hay un intercambio de cromos y es una relación ahí de ganar-ganar, al margen muchas veces de que se produzca en el seno de una alianza o que incluso no haya sintonía ninguna, pero es una relación pragmática. ¿Esto es tan relevante como en teoría podría parecer? O sea, es común que los servicios de inteligencia, al margen de no coincidir en foros, o sea, porque evidentemente los países OTAN cooperan, ¿no? En este ámbito. Dentro de la Unión Europea también. Está el famoso tema de los 5 ojos, el ámbito anglosajón, ¿no? Pero luego, esa cooperación también es entre países que no tienen intereses compartidos, pero que, pues, sí que tienen informaciones que les interesan mutuamente. Sí, claro, yo creo que sí. Bueno, en la literatura hay cantidad de ejemplos al respecto. Ahí al final el mundo de la inteligencia es muy pragmático. Entonces, si alguien te ofrece lo que tú necesitas y el precio que te pide es un precio asumible, pues se paga. Hay cantidad de ejemplos de servicios occidentales colaborando con servicios de países con regímenes poco presentables, con los que nuestros diplomáticos no tendrían relación y tal. Y sin embargo, sí, ha habido una colaboración de inteligencia. El mundo de inteligencia es muy pragmático. Si hay valor añadido en un determinado intercambio y el precio, incluyendo el riesgo, lo justifica, pues se hace. Quizá ahora mismo que estamos tan interesados con el riesgo reputacional, eso en determinados casos, tal y como es la sociedad moderna, podría poner dificultades a algunos intercambios o algunas colaboraciones de inteligencia que se han hecho en el pasado y que han resultado muy fructíferas. Uh-huh. Y bueno, ya que está el tema reputacional, entiendo que para que esa colaboración funcione es esencial otro tipo de reputación, que es que ese servicio de inteligencia sea de fiar en cuanto a que no haya filtraciones o no esté infiltrado. Es decir, que lo que le des y él a cambio te da otra cosa, pero lo que tú le des, eso no va a salir a la escena pública o no lo va a tener un rival, ¿no? Lo digo porque, al menos durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia de la República Federal Alemana, no el militar, sino el civil, tenía muy mala reputación entre los anglosajones, en la CIA y los británicos, porque por lo visto habían sido infiltrados repetidamente por la inteligencia de Alemania Oriental. Y por lo tanto no eran muy dados a compartir información sensible con ellos, para que no acabase al otro lado del muro de Berlín. Entonces entiendo que el tema de la marca del servicio de inteligencia en cuanto a que es fiable en ese sentido es un requisito fundamental, ¿no? Para que se dé dicha cooperación. Sí, yo creo que sí. Es una situación en la que al final dependes mucho, es fiarte y poner algo muy sensible en manos de un interlocutor y te tienes que fiar de él en la medida suficiente para poder llevar a cabo el intercambio de que se trate, ¿no? Ponías un ejemplo que era claro en el tema de
colaboración entre servicios de inteligencia que forman parte de alianzas formales, ¿no? Pero te ocurre un tipo de colaboración que, según la literatura sobre inteligencia, es bastante frecuente, es la colaboración con servicios de países no frecuentables, ¿no? Y allí, pues al final, el tema de la reputación es importante, aunque en un sentido distinto. Ahí el tema de la reputación es que estés convencido de que la otra parte va a cumplir con su parte dentro del trato, ¿no? Y que no te va a causar un daño inesperado. Y entonces hay gente que puede ser, hay servicios que pueden haber sido en determinado momento, haber tenido muy mal nombre, muy mala fama y merecidamente mala, pero luego, sin embargo, para efectos de intercambio tenían una reputación de ser gente fiable en el sentido de que no te hacían faenas y decían que te iban a proporcionar algo, te lo proporcionaban de verdad. Eso. Al final es un mundo en el que la eficacia ha sido la ley, ¿no? Y todo lo que nos sirva para garantizar que se va a poder hacer un intercambio, una colaboración eficaz es importante. Pues si te parece, pasamos a la siguiente fase, la de análisis. Esto sí queda para un montón de episodios. Tenemos ese apartado en Global Strategy de análisis y estrategia, donde tú también has publicado cosas sobre técnicas analíticas, en fin, todo este tema que nos apasiona. Pero ahí, ¿qué te gustaría destacar? Sabiendo que de nuevo, es un tema muy amplio. Dos cosas muy rápidas. La primera de ellas, destacar algo de lo que venimos hablando, que a raíz de las Torres Gemelas y a raíz de todos estos estudios norteamericanos, esta reflexión sobre el funcionamiento de la inteligencia que tuvo lugar hace 20 años, nos lanzamos todos por una vía que a mi modo de ver ha sido muy provechosa y muy fructífera y que tendríamos que habernos lanzado antes, y es simplemente reconocer que la inteligencia es generación de conocimiento, que hay una rama muy similar que es el mundo académico, donde también está especializado en la generación de conocimiento, y que siendo las actividades muy parecidas, pues ¿por qué no aprender? Entonces, esto es algo muy claro que se nos tenía que haber ocurrido a todos, pero que se le ocurrió a los norteamericanos hace 40 o 50 años y que se acabó convirtiendo en doctrina oficial suya después del ataque de las Torres Gemelas. Creo que una de las grandes cosas que se han hecho en los últimos años ha sido el aproximar las técnicas de análisis de inteligencia a las técnicas habituales en el trabajo de ciencias sociales. Y en última instancia, yo en las clases, una de las cosas que les cuento a los alumnos, dice, mire, todo lo que han estudiado ustedes en la universidad, todo les va a servir para el análisis de inteligencia. Aquí les enseñaremos algunas técnicas particulares, que son nada más que casos particulares de técnicas generales que ustedes ya conocen, ¿no? Pero todo lo que han estudiado en la universidad, todo eso utilícenlo. Y eso es una cosa que no se estaba en la antigua inteligencia, se aprendía, era pues como un oficio que se aprendía con un maestro que tenías al lado y se aprendía en la práctica. Y creo que esta revolución que nuestros amigos norteamericanos emprendieron hace unos años ha sido muy buena para todos nosotros, ¿no? Y el segundo tema que querría señalar es el tema de la tecnificación, que la tecnificación también ha llegado al tema del análisis. El problema que tenemos cada vez más es la existencia de ese intelligence gap, el salto entre el momento en que la información se genera y el momento en que debe ser utilizada, ¿no? Entonces, la inteligencia se genera y el momento en que tiene que ser utilizada. Eso técnicamente es muy difícil, eso tiene que existir siempre, porque desde el momento en que obtienes algo necesitas tiempo para refinar ese algo, necesitas tiempo para procesarlo, para analizarlo y para transmitirlo. Y eso es un tiempo importante. Lo que es característico de nuestro momento actual es que los tiempos de que disponen nuestros clientes son cada vez menores. Y entonces, claro, la inteligencia, el reto de la inteligencia es estar a la altura de las necesidades del cliente. ¿Cómo se hace eso? En gran parte se está haciendo cada vez más con el uso de medios técnicos, el uso cada vez más de la inteligencia artificial para procesar los innumerables inputs que se pueden obtener. En particular, ahora mismo hay posibilidades técnicas
de obtener una gran cantidad de información de fuentes abiertas, de fuentes semiabiertas, grises, y el gran problema técnico es integrarlas y hacerlo en un tiempo útil para que el decisor, el cliente, pueda utilizarlo. Y eso lo está utilizando la inteligencia artificial, lo está resolviendo este problema la inteligencia artificial. ¿Problema que nos genera? Pues lo mismo que hablábamos en el caso del piloto automático del aerobús, que el piloto del aerobús, está volando una máquina sin tener una plena conciencia de cuál es la lógica interna de ese piloto, cada vez más complicado y tal. El problema de utilizar masivamente inteligencia artificial es que al final la inteligencia artificial te puede guiar en determinadas direcciones sin que tú seas completamente consciente de cuál es la lógica interna del sistema que estás utilizando. Pero en cualquier caso es inevitable. Es inevitable porque si el decisor tiene que decir algo en 3-4 horas, tú no puedes decirle que necesitas 3 días para analizar todo lo que te ha llegado y te llegará. Pero esto que comentas de inteligencia artificial, que la verdad es que me llama muchísimo la atención, esto es una herramienta al servicio de por seguir un poco el ciclo, ¿no? De la fase de obtención, de tener acceso a toda esa cantidad gigantesca de información que es accesible a través de fuentes abiertas, o también se emplea para el análisis, que es algo en principio mucho más cualitativo, más humano. También para el análisis. Las dos cosas, claro. Desde luego en la obtención, en el procesamiento de lo que estás obteniendo, sí, imprescindible, ¿no? Sí, sí. Pero también para el análisis, al final, las herramientas de inteligencia artificial te pueden orientar hacia determinadas conclusiones. Pues eso sí que me parece un desafío monumental, por lo menos entender cómo llega esa lógica, ¿no? Porque si no, puede haber una asimetría entre esa inteligencia, o sea, a lo mejor ahora no, pero estoy pensando de aquí a 20, 30 años, entre la lógica que sigue la inteligencia artificial para llegar a ciertas conclusiones y el analista que haga cierto seguidismo de la inteligencia artificial y llega a conclusiones que no le encajan del todo, pero que suspenden el juicio en beneficio de esa inteligencia artificial. La verdad es que Hombre, aquí se abre un campo inquietante, la verdad. Hombre, sí, estamos llegando muy cerquita de aquel mundo de 2001, una odisea en el espacio, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba aquel robot que era el HAL no sé cuántos? Bueno, me acuerdo que lo llamaban madre, pero no me acuerdo. Sí. Pues estamos entrando en esa lógica, ¿no? Hombre, te pasa como con todo. El hecho de que nos volquemos hacia sistemas automatizados, eso lo que te va a hacer es te va a crear oportunidades para que chicos listos que utilicen un apoyo tecnológico de un nivel mucho más bajo puedan llegar a resultados muy buenos y además distintos. Pero claro, yo me temo que el mainstream va a dirigirse en esta dirección, hacia un empleo cada vez más amplio de la inteligencia artificial, tanto para el procesamiento como para el propio análisis. Pues, bueno, en fin. Muy bien. Bueno, yo ya estoy jubilado, o sea que ya me da más. No, muy interesante. Y ya para ir encarando la recta final del ciclo con la fase de difusión, o sea, me gusta mucho lo que has comentado, ¿no? De que es una fase clave que no siempre se le da la importancia que tiene. Pero si vamos a la historia de los fracasos de inteligencia, muchos de ellos están precisamente en esta fase. O sea, que estaba por ahí la información, incluso parte del análisis, pero no llegó al que tenía que contar con ella. Claro. Sí. No, el tema de transmitir la información a la persona o personas adecuadas en el momento adecuado es un tema absolutamente clave. Y además de la manera que esa persona la pueda asimilar, y que significa que si una persona está en un determinado momento, está muy preocupada con un tema y le llegas con una información muy interesante de otro tema, pues a lo mejor no está en condiciones de hacerle caso. Es que una de las cosas, uno de los cuellos de botella de todo este sistema es que tenemos un proceso que puede estar muy tecnificado, pero al final esto llega a personas. Las decisiones por el momento las siguen tomando personas y esas personas tienen unas
en muchos casos una comprensión limitada, como hablabas en el tema de estrategia nacional, una comprensión limitada de los problemas internacionales, o pueden tener su interés centrado en otro tipo de cuestiones. Y entonces, claro, tienes que llegar de tal manera, con un mensaje que llegue en un momento y esté presentado de tal manera que a esa persona o personas les pueda servir de algo, ¿no? Hombre, en general, a mí me gusta poco o me gusta cada vez menos la, un tema que me importa bastante en esto es el tema de la, digamos, el formato de la entrega de la inteligencia. A mí me gusta poco y cada vez menos el formato tradicional escrito, simplemente porque ni permite la rapidez que demandan los tiempos, ni tampoco es el formato que la gente, los que ahora mismo están tomando las decisiones, estén más habituados a utilizar. Si ves ahora cualquier reunión, te encuentras a la gente, a los primeros ministros y presidentes consultando su teléfono móvil. Entonces, esa es la forma en que están habituados a recibir información. Están habituados a recibir información de manera digital, combinando texto, fotografías e imágenes. Además, información no en forma amplia y desarrollada, sino en forma de pequeños módulos de información que se leen rápidamente. Y es así como asimilan la información. El informe tradicional está muy pasado de moda. Luego también otra cosa que a veces esto depende mucho del tipo de relación que existe entre la comunidad de inteligencia y la estructura política. Una vez leí que el mundo de la decisión política es básicamente un mundo de interacciones orales. Y efectivamente, si tú quieres transmitir algo a esa gente que te da cuenta, necesitas la interacción oral. Lo que pasa es que, claro, interacción oral requiere tiempo y ese tipo de personas pues tienen muy poco tiempo disponible. Entonces aquí hay una cuestión de reputación, que entiendan que parte de ese tiempo disponible hay que dedicárselo a inteligencia, eso necesita esa reputación. Y luego necesitas también otra cosa importante, que es disponer de adaptar tu forma de comunicar a las necesidades de un cliente que está muy ocupado. Entonces, creo que todos hemos utilizado alguna vez en clase lo de el concepto ese del briefing del ascensor, ¿no? Que dice, imagínese usted que pilla al Assistant Secretary of State cuando llega al ascensor allí en el Departamento de Estado y tiene usted para darle el briefing el tiempo que está dentro del ascensor desde la planta baja hasta su despacho, ¿no? Pues es eso. Tenemos que acostumbrarnos bastante a interacciones orales y a ser capaces de expresar ideas relativamente complejas de una manera sencilla y fácilmente asimilable en poco tiempo. La experiencia muestra que, hombre, que si has conseguido captar la atención de tu cliente y tu cliente quiere más detalles, te los va a pedir. Como paga por ellos, pues te pedirá todo lo que quiera, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cuestión sobre difusión, y esto se une un poco con la dirección, de modo que, en cierto modo, aquí cerramos el círculo, es un tema polémico, ¿no? Que de vez en cuando se presenta, que es la cuestión de la politización de la inteligencia. Uh-huh. Por ejemplo, a George Tenet se le acusó en su día de esto a raíz de lo que comentabas, ¿no? Del tema de las armas químicas de Irak y demás, que él estaba, que al final se entró, digamos, a formar parte del equipo político, ya no únicamente técnico de presidente, sino que estaba ya en la agenda, ¿no? de la guerra de Irak y quizás ahí se reorientó la inteligencia en cierto sentido, ¿no? Entonces, claro, esto entiendo que exige pues, una gran profesionalidad por parte de quien tiene esa responsabilidad, ese contacto directo con el nivel político, ¿no? Pero que es un riesgo que tienen los distintos servicios, ¿no? El tema de mantener, por un lado, una relación de confianza, pero al mismo tiempo no verse cooptado o introducido ya en la parte de politics, ¿no? Claro. Del proceso político, mantenerse siempre en el policy, ¿no? En la política pública. Pero es un tema que no tiene solución fácil. Porque por una parte, claro, el asunto es si tú estás encastillado en tu torre de marfil de la neutralidad y la asepsia del proceso de inteligencia, pues
Claro, pagas un precio que el precio es menos influencia política, ¿no? Si buscas más relevancia política, puedes caer en la politización. Es un dilema que no tiene una solución fácil. Yo creo que hay gente que ha sido capaz de situarse un poquito en el terreno del medio y ha sabido mantenerse neutral sin llegar a meterse, a refugiarse en su torre de marfil, comprendiendo bien que para cumplir bien su misión tiene que ayudar al presidente o al primer ministro en cuestión, tiene que ayudarle a conseguir sus objetivos. Luego también otra cosa depende mucho de la propia cultura de inteligencia de cada país o de cada administración. Cuentan de alguna administración norteamericana que es que claramente el que no era del equipo pues tenía acceso a las relaciones formales y tal. Sí, hombre, si formalmente había que reunir en la sala de crisis, había que reunir a este grupo de personas, pues estabas allí. Pero que donde de verdad se tomaban las decisiones, en esos grupos pequeños que de verdad se discutía en confianza, pues que solamente los miembros del equipo de verdad formaban parte de esas discusiones. Entonces, depende, yo creo que depende eso de la habilidad del director de inteligencia, que es algo dificilísimo de conseguir, y depende mucho también de la propia cultura de inteligencia y de la propia cultura política de la administración de que se trate. Y ya para terminar el episodio, un tema que me gustaría plantearte, porque sé que lo conoces bien y que has publicado sobre él, es una pregunta frecuente, ¿no? Cuando se habla de inteligencia en Europa, o en cualquier país europeo, que es si es viable un servicio de inteligencia europeo. Entonces, te hago la pregunta tal cual. ¿Esto tú lo ves posible o es una quimera? Como también cuando se habla de un ejército europeo, no un ejército de europeos tipo cuerpo de ejército europeo con tamaño, con ya magnitud de ejército, sino un auténtico servicio de inteligencia europeo. Hombre, en la vida todo acaba siendo posible en un determinado momento. Si hablamos de ahora y de aquí a 10 años, pues yo no lo veo mucho, ¿no? También depende de lo que nosotros entendamos por servicio de inteligencia. Si entendemos por servicio de inteligencia un servicio que tiene capacidad de desarrollar todas las funciones de inteligencia, incluida la obtención por medios clandestinos y tal, eso no lo veo en absoluto. En absoluto, pues porque aquí nos planteamos un problema grave, ¿no? Que es el problema del control. Cuando a alguien se le da una autoridad para interceptar conversaciones, para vigilar a personas o algo así, todo esto necesita un mecanismo de control estricto, porque aquí lo que se está en juego son nuestras libertades. Entonces necesitamos un sistema de control político, un sistema de control parlamentario, un sistema de control judicial sobre todo, ¿no? Entonces todo eso existe a nivel nacional, pero los tratados, tal y como están actualmente, los tratados europeos, no permitirían, creo yo, y no soy jurista y a lo mejor me estoy columpiando, ¿no? Pero creo que no permitirían la constitución de un sistema similar a nivel europeo. Y claro, el poner a gente a escuchar conversaciones e interceptar comunicaciones y tal, sin ningún control, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y creo que eso no se le va a ocurrir a nadie. Y además no es muy necesario. Por este tipo de cosas, creo que la colaboración que hay ahora mismo entre los servicios de seguridad de los países miembros creo que es eficaz y se ha notado en muchas operaciones, se ha notado que eso ha funcionado, pero muy bien. Si hablamos de un servicio analítico, esto sería algo muy distinto y hay servicios ahí. ¿Hay algún ejemplo de servicio puramente analítico que trabaje solamente con inputs abiertos o con inputs diplomáticos? Esto sería algo más fácil, pero en las actuales circunstancias yo tampoco lo veo, porque claro, el problema en estas circunstancias es que necesitas tener un cliente claro. ¿Quién sería el cliente en la Unión Europea? Pues los clientes más destacados en el ámbito este de política exterior común, pues pueden ser señores como el presidente del Consejo Europeo o el alto representante. Y claro, ellos son personas que no tienen una autoridad propia importante, una autonomía propia importante, sino que dependen
para todo lo importante del consenso entre los países miembros. Si llegáramos a una situación en que los países miembros tuviéramos unas visiones muy similares del mundo que nos rodea, de nuestros intereses comunes, y entonces básicamente pudiéramos pensar que las relaciones entre los países miembros serían colaborativas, pues podría quizá darse ese caso, ¿no? Pero creo que no es así. Creo que lo que nos ocurre ahora en los 27 países miembros es que cada uno estamos centrados en determinadas zonas, en determinados intereses, en determinadas prioridades, y que sería muy, muy difícil ponernos de acuerdo en una dirección única. Y entonces, si no existe esa dirección única, es muy difícil tener un servicio de inteligencia que vaya, que pueda trabajar, porque el cliente realmente no es un cliente uniforme al que se pueda informar. Si intentáramos crearlo, en la realidad, en la práctica, lo que vamos a hacer es reproducir en el seno del servicio de inteligencia las mismas contradicciones que existen en el Consejo Europeo, en el sentido de los alemanes intentando tirar una dirección, los franceses en otra, los italianos en otra, los polacos en otra y los españoles en otra, ¿no? Y entonces, en realidad, ese servicio de inteligencia serviría de muy poco, ¿no? O sea que nunca digas nunca jamás, vete a saber dentro de 20 o 30 años, pero yo creo que este año no tendremos un servicio de inteligencia europeo, y me extrañaría mucho que esta década lo llegáramos a tener. Y además no creo que sea muy necesario. Sí, o sea, y que de darse sería pues una de las últimas piedras, si no la última, de un proceso federalizante de la Unión Europea, o sea, de convertirnos en Estados Unidos de Europa, ¿no? Si se da ese proceso, ¿eh? Porque claro, No, digo, en el caso de que eso se diera, sería claro, de los últimos componentes, sí. Claro, el tema, todo lo que estamos viendo en los últimos meses, pues a lo mejor nos lleva a una catarsis colectiva y a una reflexión que nos lleve hacia la federalización de Europa, pues de la misma manera que los padres fundadores se sintieron muy motivados por el desastre de la Segunda Guerra Mundial, pero a lo mejor a lo que nos lleva es exactamente a lo contrario, a la idea de que la Unión Europea como un actor geopolítico es un proyecto que no va a volar nunca, y que a lo mejor conviene refundar la Unión Europea con objetivos mucho más modestos, y en particular con objetivos mucho más centrados en la coordinación económica y en el funcionamiento del mercado común. Vete a saber, estamos en medio de una enorme crisis y vamos a ver por dónde salimos, ¿no? Pero algo que yo estaba convencido hace 3 años o 4 años de que el futuro de la Unión Europea sería probablemente federalista o federalizante, ahora no estoy tan convencido. Magnífico, pues muchísimas gracias. La verdad es que un episodio fantástico, lo he disfrutado, esta charla contigo, y yo creo que los que nos escuchan también. Así que agradecerte de nuevo el habernos contado todas estas cosas, haber estado este rato con nosotros. Y bueno, que como siempre, esta es tu casa, o sea, ya participas, ¿no? En Global Strategy por escrito y ahora en este formato, así que encantados de tenerte de nuevo otras veces. Muchísimas gracias, Javier, y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.